Ella cumplía sus promesas. Narradora True Lash. En su época, Eleanor Roosevelt se convirtió en la mujer más confiable del mundo. No porque fuera la esposa del presidente o porque hubiera nacido en una de las principales familias del país. Eleanor Roosevelt se ganó la confianza de la gente porque siempre cumplía sus promesas. Cuando era niña, el padre de Eleanor Roosevelt le prometió que cuando fuera mayorcita, los dos volverían a vivir juntos. Ella anhelaba la llegada de ese día. Después de que su madre murió, se sintió muy sola viviendo con su abuela, una mujer vieja, estricta y a la antigua. Cuando su padre incumplió su promesa, le rompió el corazón. A los 10 años, ella se dio cuenta de que tenía que hacerse fuerte en sí misma si quería seguir viviendo, y se juró a sí misma que nunca dejaría de cumplir una promesa. Por el resto de su vida, uno siempre pudo contar con Eleanor Roosevelt. Los soldados en los hospitales de las islas del Pacífico que ella visitó durante la Segunda Guerra Mundial la creían cuando les decía que telefonearía a sus familias tan pronto regresara a Estados Unidos. Algo había en su porte que les decía a los demás que podían confiar en ella. En el instante en que la conocí, mi vida cambió. Yo estaba casada con 3 hijos y viviendo una vida muy cómoda. No creía que hubiera algo en lo que pudiera realmente contribuir. Bien, eso es una gran tontería, comentó ella. Puesto que yo tenía una buena preparación académica, esperaba de mí no solo que fuese una buena esposa y madre, sino que saliera a trabajar. Me convenció que tenía trabajo que hacer, de manera que me concentré en llevar a cabo lo que podía. Comencé por utilizar mis conocimientos y mi adiestramiento. Luego asumí un papel de liderazgo y trabajé arduamente. Ella siempre ayudó a las personas a hacerse más fuertes. Esperaba que sus amigos maduraran y mejoraran porque se lo debían a sí mismos. En los primeros tiempos de las Naciones Unidas, yo fungí como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos que ella fundó. Luego me convertí en directora ejecutiva del Comité de Ciudadanos por los Niños. Yo era 24 años más joven que ella y trabajaba a su lado siempre que era posible. Al comienzo permanecía de pie, sobrecogida por su presencia, pero finalmente trabajamos juntas con facilidad, aunque la admiración que le profesaba nunca cambió. Ella visitaba a los veteranos de guerra discapacitados, que esperaban que obrara milagros para arreglar sus casos con la administración de veteranos, proporcionarles una silla de ruedas o ayudarles a encontrar un empleo especial. Y a menudo lo hacía. Sé de un hombre que quedó tullido durante la guerra. Ella lo animó cuando ya él había abandonado toda esperanza. Se mantuvo en contacto con él y él terminó por convertirse en un dirigente en las organizaciones de veteranos. De hecho, aún vive y es un hombre que se siente orgulloso de sí mismo, porque ella creyó en él y lo ayudó, tanto práctica como emocionalmente. Él pudo crecer en sí mismo. Señora Roosevelt, he perdido mi empleo y no puedo encontrar otro, le decían algunos. Si me ayuda a pensar en qué clase de trabajo le gustaría, respondía ella, podíamos tratar de encontrarle uno. Lo extraño es que de todas las cosas que le pedían, con bastante frecuencia ella resolvía las que parecían imposibles. Era una mujer de mucha influencia y tenía una gran disposición de usar esa influencia para ayudar a otros. Nunca dudaba de escribirle al secretario de Estado o a los miembros del Congreso si creía que podrían hacer algo y que lo que ella pedía era importante. Nunca intentaba obligar a la gente ni de imponérseles. Sencillamente utilizaba su influencia para conseguir lo que ella creía que la gente realmente merecía. No hubo mayor enemigo de la discriminación racial que Eleanor Roosevelt. Según ella, mientras dejamos fuera cierto número de personas, no somos aún una nación.
Cuando Daughters of the American Revolution, las hijas de la Revolución Americana, le negaron a Marian Anderson el uso del Constitution Hall para un concierto, la señora Roosevelt logró que Harold Ickes, secretario del Interior, hiciera posible que cantara en el monumento a Lincoln. Y luego ella renunció como miembro del DAR. Durante la Segunda Guerra Mundial luchó por los derechos de los negros en las Fuerzas Armadas. En una ocasión llegó a hablar en una reunión en el sur y encontró que los blancos estaban sentados en un lado del pasillo y los negros en el otro, por lo que puso su silla en medio del pasillo y habló desde allí. Cuando Mary McLeod Bethune, famosa educadora negra, necesitaba ayuda para su recién estrenado Bethune College para mujeres, ella la invitó a la Casa Blanca. Recibió una avalancha de reacciones hostiles por propiciar que Mary conociera a personas que pudieran ayudarla. Sin embargo, Eleanor Roosevelt llevó adelante su plan. También sentía que los derechos de las mujeres habían sido abandonados, que las mujeres tenían mucho menos derechos que los hombres, y trabajó incansablemente por conseguirlos. Cuando vino a Washington por primera vez, comenzó a ofrecer conferencias de prensa solo para mujeres. El presidente celebraba conferencias de prensa solo para hombres. Y en sus conferencias de prensa ella les daba a las mujeres verdaderas noticias. Los hombres comenzaron a quejarse acerbamente. Venían y decían, ¿qué dijo ella? ¿Qué dijo? Después de un tiempo ya no discriminaron más a las mujeres en la prensa. Con frecuencia la llamaban irónicamente una benefactora, pero ella encontró compañía con otros benefactores como Gandhi, quien también esperaba mucho de sí mismo, y quien pasó por situaciones difíciles para poder liberar a su pueblo. A veces los funcionarios dirían, la señora Roosevelt es un fastidio. A veces estoy segura de que lo era. De la manera en que las personas creen en lo que hacen, fastidian a aquellos que realmente no sienten lo mismo. Es necesario ser fastidioso a veces. Ella solía decir que si uno tiene poder debe contribuir de algún modo. Sentía que siempre valía la pena intentarlo y lo hacía con gran discreción, sin reclamar ningún reconocimiento. Las personas que la trataban con frecuencia creían que ella podía hacer milagros. No estaban totalmente equivocadas. Ella siempre hacía lo que podía y a menudo eso era muchísimo. Cuando su marido se convirtió en presidente, las expectativas de una primera dama eran muy limitadas. Mediante sus notables contribuciones al gobierno de su marido, la señora Roosevelt cambió todo eso y llegó a ser un modelo para el resto del país y para las esposas de los futuros presidentes. Le prestaba además un inapreciable servicio al presidente, cuando él no podía viajar. Indagaba cosas para él, ayudaba a la gente y las consolaba, y le traía de vuelta a su marido importante información sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Había comenzado a servir como las piernas del presidente cuando él era gobernador de Nueva York, donde ella inspeccionaba las instituciones del Estado. El presidente la adiestró muy bien. No quiero informes indirectos, le diría él. Ve y mira por ti misma. Al principio él le hacía preguntas que ella no podía contestar después de sus visitas, pero eso no duró mucho tiempo. Aprendió con rapidez a observar cuidadosamente, a mirar detrás de la puerta para ver dónde se escondían los trapos sucios y a buscar la especialidad del menú. Con frecuencia era la que tenía que traerle al presidente las malas noticias, cuando otros querían solo complacerlo. Su corazón se condolía por los niños de todo el mundo, por las familias que huían del terror nazi. Visitó los campamentos de refugiados en Europa, Israel y África, y recaudó fondos para ayudar a los niños que vivían en ellos.
luchó entre las primeras por la legislación que le abriría las puertas de Estados Unidos a millares de niños de la asediada Gran Bretaña. Los desesperados refugiados políticos a menudo decían que la señora Roosevelt era la única persona que les daba la sensación de que la vida valía la pena. Ella creía en ellos y pensaba que la lucha contra Hitler era la contienda absoluta de esa época. Obtuvo un incontable número de affidavits para que personas pudieran emigrar a este país. Consideraba a las Naciones Unidas el mayor logro de su marido. Después de que él murió, ella se convirtió en su sustituta, la más poderosa defensora de la ONU. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, trabajó insensatamente para desarrollar la Declaración Universal de Derechos Humanos y para acercar a las naciones subdesarrolladas y las occidentales. Cuando por primera vez se hizo miembro de la delegación de Estados Unidos, los hombres no la tomaron en serio y le dieron asignaciones sin importancia, pero llegaron a respetarla como la más inteligente, laboriosa y admirada de los miembros de la delegación, la más preocupada por la inclusión de todas las naciones, no solo de las más poderosas, en la planificación del futuro. Con el paso del tiempo, la señora Roosevelt se convirtió en un líder por derecho propio, aunque siguió siendo tan poco pretenciosa como siempre, y su majestad, combinada con su modestia, era irresistible para todos los que la conocieron. Era una persona realista y sabía cuánta lucha, cuántas batallas entre naciones y facciones matizaban la senda del progreso. Qué arduos empeños serían necesarios aún para adelantar el más mínimo paso. Sin embargo, siguió siendo creyente. Su amor por la gente no disminuyó. Sus creencias eran apasionadas y trabajó afanosamente hasta el fin de su vida. Ni siquiera las desilusiones más sombrías consiguieron desalentarla. Sencillamente se esforzaba más la próxima vez. Su compromiso y convicción de que uno tenía que luchar por sus creencias la acompañaron siempre. Nunca se dio por vencida. Una cosa que no podía soportar era oírle decir a alguien: «¿Pero qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada». Ella decía: «Nos hemos metido en un gran agujero y hemos perdido mucha fuerza. Pero eso ocurrió porque no trabajamos lo suficientemente duro por nuestro país». Hablaba a menudo de la responsabilidad individual y creía que no debíamos culpar de todo a Washington, ni buscar cómo responsabilizar a otros. «Mirémonos a nosotros mismos», solía decir. «Tal vez no vivimos a la altura de los que se suponía que hiciéramos. Discútanlo, conversen sobre ello, pero hagan algo». Insistiría en que reclutaran la mejor gente. Tienen que contribuir en algo porque te ha sido dado mucho. No debes olvidar que eres un ser humano y deudor de mucho. Eso es lo que siempre decía. Aunque ella falta desde hace 39 años, aún está con nosotros. Hace 5 años, una estatua de Eleanor Roosevelt fue elevada en un hermoso sitio del Parque Riverside de Nueva York. Es sorprendente que hasta ese momento no hubiera nada que la recordara, ni a ella ni a ninguna otra norteamericana. Miles de personas afluyeron a las calles circundantes y guardaron silencio durante la ceremonia. Aunque no podían ni oír ni ver mucho, querían estar allí. Vinieron a rendir tributo a una gran mujer que era importante para ellos. Y es sorprendente ver las personas que vienen y pasan un rato sentadas en uno de los bancos, mirando a la estatua, honrando su labor y su legado. Para muchos de nosotros
fue su dedicación como un ejemplo de lo que una persona podía hacer, lo que cambió y amplió la expectativa que teníamos de nosotros mismos. Para otros fue el amor y la solicitud que les brindó a los que ella veía como los más necesitados y solitarios. Para todos fue su valor y su empeño incansable, su total entrega al servicio de otros, lo que resultaron tan inspiradores. Cuando falleció, un columnista amigo escribió: mientras estuvo con nosotros, ningún hombre tenía que sentirse enteramente solo. Debes hacer las cosas que piensas que no puedes hacer. Eleanor Roosevelt.